Bienvenidos a Adorar 2023, donde nos reunimos para celebrar nuestra fe y abrazar el amor de Dios. Estamos emocionados de tener a cada uno de ustedes aquí este día. Hoy nos congregamos como una familia para celebrar las victorias que hemos experimentado en nuestras vidas. Es un momento para embarcarnos en un viaje de adoración e inspiración, elevando nuestros espíritus y fortaleciendo nuestra fe en el proceso. Durante este tiempo, queremos expresar nuestra gratitud por el amor incondicional de Dios, su gracia y su infinita bondad hacia nosotros. Juntos, entonaremos cantos de alabanza, compartiremos testimonios poderosos y escucharemos mensajes que tocarán nuestros corazones y transformarán nuestras vidas. Abramos nuestros corazones al increíble poder de Dios. Dejemos a un lado cualquier duda o preocupación y sumerjámonos en la gracia y el favor que hemos recibido a través de Cristo. Este es el momento para dejar atrás el pasado, abrazar el presente y estar agradecidos por un futuro lleno de esperanza y propósito en Cristo. ¿Están listos? ¿Están listos para experimentar el poder de su gracia en sus vidas? ¿Están listos para celebrar las victorias en Cristo? Entonces, unamos nuestras voces y corazones mientras declaramos que este es el comienzo de algo extraordinario. Bienvenidos a Adorar 2023. Quiero compartirles un rato entonces en la palabra del Señor y estamos tocando una serie que hemos llamado Héroes de Fe, Héroes de Fe. Y hablamos, uno de los primeros temas que tocábamos tenía que ver con un título que le pusimos que era Tiempo de Creer, Tiempo de Creer. Y hablamos que era tiempo de creer sobre todo porque es un tiempo en el que muchas personas están perdiendo la fe. No solo en nuestra nación, sino en muchos lugares. Muchas personas están desviando su mirada de Dios para colocarla en otros lugares porque de una u otra manera pueden estar sintiendo que la fe no está siendo suficiente para ellos y están cayendo en muchos casos en el engaño de creer que con sus propias fuerzas, con su propio esfuerzo pueden lograr alcanzar las cosas. ¿Qué está produciendo eso? Pues está produciendo un mayor desgaste en las personas, porque hay personas que han llegado a la conclusión de que si van a lograr algo, si van a alcanzar algo, si van a recibir algo, tendrán que ganarlo con su propio esfuerzo. Pero aquí no estamos los que creemos de esa manera. Aquí estamos los que creemos que toda bendición y toda buena cosa proviene del Padre, proviene de Dios, y nuestra confianza no está puesta en las cosas que vemos, sino está puesta nuestra confianza está puesta en aquel que es poderoso para proveer y suplir cada una de nuestras necesidades. Y hablábamos entonces de tiempo de creer. Es tiempo de creer, pero de eso hablamos un poco en el primero de los temas. Hablamos también allí hablamos acerca del fundamento, aquello que dice la Escritura es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Decía la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo número 1. Pero hoy quiero hablarles de un tema que he llamado autoridad espiritual del creyente. Autoridad espiritual del creyente. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 39. Hebreos 10, 39. Mira lo que dice. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es una frase bien contundente e interesante. Voy a volver a leerla y si quieres léela conmigo. Y no la leamos como algo que sucedió allá en la carta a los Hebreos, sino como si se tratara de nosotros, o más bien, sabiendo que se trata de nosotros. Muy bien, mira lo que dice. Vamos a leerlo juntos. Dice así:
pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que quiero hacerte una pregunta. ¿Te identificas con esa porción de la Escritura? Puedes preguntarle a alguien por allí, ¿eres de los que tiene fe? Entonces dile, y si es así, entonces no eres de los que retroceden. No eres de los que retroceden. Mira, muchas veces nosotros hemos quizá llegado a pensar, o en algunos momentos quizá hemos llegado a pensar que bueno, hay cosas que hemos recibido de Dios, hemos recibido en Cristo, pero hay momentos donde pareciera que el enemigo nos hace creer, nos hace pensar que bueno, a lo mejor será para otro tiempo, a lo mejor es que este no es mi tiempo, y utilizamos frases como, bueno, lo que pasa es que está el tiempo Kairos, está el tiempo Cronos, pero la verdad es que ya nosotros no estamos determinados por el tiempo. Nosotros estamos determinados por una verdad que dice que en Cristo ya nosotros hemos recibido vida eterna, vida abundante, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y que nuestra vida está completa, que nuestra vida no le falta nada, porque cuando estamos en Cristo, la plenitud de Cristo llena todo en todos. Amén. Y por eso entonces hoy, basado en esto, quiero hablarles un poco acerca de la autoridad de un creyente, porque esto está ligado íntimamente a la fe. Si nosotros vamos, recuerda que les decía, el primer tema yo les decía que cuando hablamos de héroes de fe, no estamos hablando solo de aquellos que en el pasado hicieron cosas maravillosas, fundamentados en la confianza que tuvieron en Dios, sino también estamos hablando de los que hoy estamos haciendo eso. ¿Con cuántas cosas hemos tenido que batallar día a día? Pero mira bien, la vida es más que lo que percibimos con nuestros sentidos. La vida es más que lo que ven nuestros ojos. La vida es más que lo que palpan nuestras manos. La vida es mucho más que eso. Mira, lo que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos es apenas una pequeña parte de lo que es la vida. La vida es mucho más que eso. Porque la vida, en esencia, es espiritual. Pero Dios nos regala un cuerpo y nos da lo físico para que nosotros pudiéramos vernos, para que nosotros pudiéramos interactuar, para que nosotros nos pudiéramos palpar, pudiéramos percibirnos muy bien, para poder generar comunión, generar, digamos, relación entre nosotros. Pero quien tú eres no es esto que estamos viendo. Quien tú eres es mucho más. Porque tú eres una persona espiritual, eres espíritu, es un espíritu viviendo en un cuerpo y no un cuerpo que posee un espíritu. ¿Vemos la diferencia? Lo que tú eres espiritual. Así que si nosotros vamos a hacer o vamos a actuar con fe, necesitamos entonces entender que la fe es espiritual también. La fe es un elemento espiritual. Y así como nosotros tenemos sentidos físicos para poder entrar en comunión con todo lo tangible, tenemos también sentidos espirituales para poder percibir aquello que es intangible, aquello que no podemos percibir a través de lo que es natural. Por eso es que la carta a los Hebreos dice que la fe es certeza y convicción de aquellas cosas que no se ven. Ahora, cuando habla acerca de esto, no estamos hablando solamente de las cosas que no se ven porque todavía no están. No se ven porque aunque están, deben ser percibidas de una manera diferente. Ahora, lo que influye en nuestra vida entonces debe ser percibido por la fe de tal manera que así como Dios nos da, repito, sentidos físicos, créeme, Dios también te ha dado capacidad espiritual. Bien. Y esa capacidad espiritual no son pálpitos. Como algunas personas dicen, tengo un pálpito. Bien. Tengo una corazonada. Hay algo en mí que como que está
diciéndome algo. Va mucho más allá que eso. Fuimos diseñados para creer. Fuimos diseñados por Dios para creer. Sin fe, la vida no es vida. Cuando una persona comienza a sentir que la fe comienza a disminuir, su vida comienza a ser percibida con una calidad inferior. ¿Por qué? Porque la fe es al espíritu lo que es el aire a nuestra vida física. Fuimos diseñados para creer. Fuimos diseñados para creer. La pregunta que surge aquí entonces es, ¿qué creer? ¿Qué es lo que debemos creer? ¿En qué cosas necesitamos entonces creer? Mira, lo primero que quiero destacar aquí. Cree que en Cristo recibes autoridad espiritual para hacer frente a cualquier cosa que la vida pueda presentar. Sabes, el mundo espiritual, aunque invisible, influye sobre cada aspecto de nuestras vidas, desde lo físico hasta lo emocional y lo intelectual. La vida espiritual influye en cada área de nuestras vidas. Por ejemplo, el apóstol Pablo decía que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que nuestra lucha es espiritual. Bien, cuando nosotros nos enojamos, por ejemplo, hay una batalla espiritual que se está librando. Bien, cuando alguien es atacado con una enfermedad, hay una batalla espiritual que se está librando. Cuando alguien se percibe, aún estando en Cristo, se percibe como una persona que quizás le falta algo, se percibe como que no es próspero, se percibe como que es una persona sin capacidades o sin lo que requiere para poder vivir la vida, allí se está librando una batalla espiritual. ¿Y cuál es nuestro trabajo? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Creer que en Cristo hemos recibido autoridad espiritual para hacerle frente a todo lo que la vida traiga. Así que si vamos a creer que Dios nos ha dado autoridad espiritual, tenemos que ver cómo funciona el mundo espiritual. El mundo espiritual no es algo místico. Hay personas que pueden percibir el mundo espiritual como si fuera algo místico. No, es algo tan natural, con la única diferencia que no es físico. Ahora, en el mundo espiritual, ¿cómo funcionan las cosas? Mira, lo primero que necesitamos entender en el mundo espiritual es que hay una autoridad espiritual superior a todos. Y ese es Dios. ¿Sí? Dios es espíritu, dice la Escritura, y es autoridad sobre todo lo que existe. Bien. Por encima de Él no hay nadie en autoridad. Él es la autoridad superior. Por otro lado, está la autoridad. Y hablando de Dios, estamos hablando de Dios como Padre, estamos hablando de Dios como Hijo, estamos hablando del Espíritu Santo, es decir, porque Dios es uno, dice la Escritura. Bien. Pero luego está la autoridad del creyente en Cristo Jesús. En el mundo espiritual, después de la autoridad de Dios, está la autoridad del creyente. Y aquí quiero desmontar un mito que algunas personas tienen. Y es que llegan a pensar que después de Dios la autoridad es Satanás. Y que nosotros entonces estamos por debajo de él. Ahora, para entender esto necesitamos entender cómo funciona la creación. Y la creación fuimos diseñados, algunos me han oído hablar de esto, fuimos diseñados de tal manera que está la vida de Dios, que no es una vida creada, sino una vida creadora, pero después de ella está la vida de los ángeles, está la vida del ser humano, la vida de los animales, la vida de las plantas. Bien, y cuando leemos lugares como Salmo 8, entendemos que nosotros fuimos creados poco menor que los ángeles. Salmo 8, ¿cierto? Entonces,
si nosotros fuimos creados poco menor que los ángeles y Satanás es un ángel porque Lucifer fue creado por Dios y él es un ángel, bien, entonces si él fue creado un ángel, entonces por descarte, ¿dónde estaríamos nosotros? Por debajo, ¿sí? Ahora, quiero que entiendas esto. Eso éramos sin Cristo. Pero una vez que estamos en Cristo, mira lo que hemos recibido. La vida de Dios. Ahora, la vida de Dios habita en aquellos que hemos decidido creer. Y dice la Escritura que tú y yo estamos sentados en lugares celestiales. ¿Al lado de quién? Bueno, ni siquiera dice al lado. Ni siquiera dice al lado. Dice juntamente con Cristo. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué esto es importante? Porque entonces ya nosotros no estamos poco menor que los ángeles, sino que ahora estamos en una posición y autoridad que está por encima de los ángeles, incluyendo a Satanás y sus demonios. Porque ahora nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, esto no de nosotros, esto es un regalo de Dios por su infinita gracia. ¿Has estado en esos lugares donde uno dice, ¿qué hago aquí? Por ejemplo, alguien te dio una entrada para un cierto lugar y tú llegas allá y ves la gente como pez en el agua y uno dice, ¿y yo qué hago aquí? Estoy aquí como por gracia. Bien, ahora el asunto es, nosotros estamos allí y es la posición que tenemos. Sabes que algunas personas también llegan a pensar que el asunto con el reino del Señor y el reino espiritual es que es un asunto del futuro, pero la verdad es que nosotros ya estamos y pertenecemos al reino de Dios. Dice la Escritura que Jesús fue a la cruz. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree sea trasladado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque no es lo mismo enfrentar la vida desde una posición desventajosa que enfrentar la vida con la convicción de que yo soy superior a cualquier cosa espiritual que se haya creado sobre la faz de la tierra. Amén. Y eso es una confianza en la que nosotros necesitamos vivir. Amén. Ahora, si esa es la autoridad del creyente, entonces ¿cuál es la posición de Satanás? La limitada obra de Satanás y los demonios es esta. Satanás, uno, está sujeto a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él no se manda solo. Quiere, pero no puede. Él es creación y Dios es creador. Dios es autoridad sobre todas las cosas. Dios es autónomo, suficiente, lo que significa que no necesita de nada ni de nadie para existir, pero Satanás es dependiente y criatura. Significa que necesita de alguien para poder aún subsistir. Y ese alguien es Dios. Por otro lado, Satanás fue derrotado en la cruz. Y eso no hay que olvidarlo. Eso no hay que olvidarlo. Por otro lado, su poder sobre el creyente es limitado y está restringido a lo temporal. En otras palabras, tiene sus días contados. Bien. Ahora, cuando nosotros vamos a actuar, a vivir la vida, y tenemos eso en cuenta, hay ciertas cosas que van a ser favorables para nosotros. Hay ciertas cosas a las que nosotros vamos a poder tener comunión, entrar en contacto sencilla y llanamente a través de la fe, porque recordamos cuál es nuestra posición en Cristo Jesús. Y es una posición de autoridad. Ahora, todo inicia con la fe en Cristo. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 15. Por eso yo, por mi parte, dice el apóstol Pablo, desde que me enteré
de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, dice: no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. ¿Qué es lo que dice el apóstol? Dice que de su parte, desde que se enteró de la fe que tienen en el Señor Jesús. La autoridad espiritual inicia por la fe en Jesús. Porque sin Cristo en nuestras vidas, Satanás es autoridad sobre nosotros. Pero con Cristo en nuestras vidas, Él no es autoridad sobre nosotros, sino que Cristo es nuestra autoridad. Así que todo comienza con Cristo. La fe, por otro lado, es una verdad revelada. Y he estado orando estos días. Le decía a algunos del equipo, la fe no es algo que aprendemos. No aprendemos a creer. Eso no se aprende. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, pero ahora el versículo 17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. A Dios no se le conoce por estudio, se le conoce por revelación. Cuando el apóstol Pedro o Simón para ese momento, Jesús le pregunta a ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dijeron, bueno, no dicen que eres Juan, unos dicen que eres Elías. Y él les dijo, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Eso no lo aprendiste de alguien más. Eso te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Así que la fe tiene una fuente y es Cristo. Dice la Escritura en la carta a los Hebreos que Él es el autor y el consumador de la fe. Bien. Y solo cuando Cristo revela su fe a nuestras vidas, podemos entender la fe. Y hay una gran diferencia cuando la fe es revelada, cuando la fe es aprendida. Cuando creo porque leí en un libro que Dios hace algo, es una cosa muy distinta a cuando hay una zarza ardiendo. Eso es muy diferente. Es muy diferente cuando de oídas hemos oído a Dios, como cuando nuestros ojos lo ven. Hay una convicción que se planta dentro de nuestro ser. Y ora ahora mismo al Señor. Tú estás esta tarde aquí con un propósito, querido. Y en esto, de lo que estoy hablando en este preciso momento, Dios ha insistido en mi corazón para decirles, iglesia, necesitamos vivir en una fe revelada, no en una fe heredada. No es porque antes alguien nos habló, no es porque conocimos que a alguien le funcionó, sino porque a través de su espíritu la fe te sea revelada. Porque cuando la fe te es revelada, no importa si el horno es calentado 7 veces, ya la fe te fue revelada. Una fe revelada te hace decir, voy a Roma, como dijo el apóstol Pablo. Pablo, pero te pueden matar, pero voy a Roma. Ahora imagínate vivir en nuestra cotidianidad y hacer planes para nuestra vida, pero poseyendo una fe revelada.
aún nuestras oraciones cambiarían. Yo les he venido diciendo, iglesia, oremos con gratitud. Antes orábamos pidiendo y pedir y pedir y pedir, ¿sí? ¿Y hay algo malo en pedir? No, podemos pedir. Pero cuando nuestra conciencia es abierta, cuando nosotros logramos entender por medio de la obra del Señor, logramos entender que lo que Dios ha hecho es esto, ya te ha bendecido. No hay problema si pedimos, pero ¿no será mejor decir, Señor, qué te pido que ya no me hayas dado? Hoy lo que quiero es agradecer, porque una persona que ora con gratitud le ha revelado la fe. Porque no oramos como si algo va a pasar, oramos sabiendo que algo ya pasó. Y lo que ya pasó ha sucedido en Cristo. Pero querido, estas verdades son reveladas por medio del Espíritu. Por eso dice el apóstol Pablo que quienes no creen en el Señor y quienes no tienen al Espíritu, aún estas cosas se convierten en una locura, porque parece una locura. Porque cuando nos parecemos a nuestro Padre Celestial, que llama las cosas que no son como si fueran, y nosotros comenzamos entonces a hacerlo de esa manera, porque por gracia hemos sido llamados al reino del amado Hijo de Dios, y las cosas en el reino funcionan de esa manera. Lo que requerimos ya Dios lo ha provisto. Y hablo suave aquí, lento, porque sé que el Espíritu está trabajando en algunos corazones para asimilar esto. Porque a veces nosotros oramos en la mañana y luego salimos afanados a trabajar, como si lo que oramos dependiera de nuestro trabajo. La fe te hace comprender el poder que opera a tu favor. Mira lo que dice ahora el versículo 18. Estoy leyendo Efesios capítulo 1. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Eso es una frase muy contundente. Mira lo que vemos aquí. Lo primero es esto: la fe te conecta con la esperanza. Y dice, oro al Señor para que sean abiertos tus ojos acerca de la esperanza. Y oro al Señor en esta tarde para que cada corazón sea lleno de esperanza. Porque estamos en una situación país, en una situación del mundo donde muchas personas están perdiendo la esperanza. Y sabes, vivir un momento desesperanzador nos puede pasar a cualquiera. ¿Alguno de los que está aquí ha pasado por allí? ¿Alguna vez te has sentido así como desesperanzado? Así como que esto se lo llevó quien lo trajo. ¿Sí? Como ya que más hago, sí, bueno. ¿Sí? Y oramos como el Salmo 13. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Esconderás para siempre tu rostro de mí? ¿Alguna vez hemos orado así? Y el Señor dice, ¿cómo que he escondido mi rostro si mi propio Hijo está en ti? Pero ¿sabes dónde está el asunto? Que necesitamos comprender la autoridad que tenemos en Cristo. Necesitamos comprender la gloriosa esperanza que está plantada en nuestros corazones. Esta carne, este cuerpo puede flaquear, puede ir y venir. Desde luego que sí. En el mundo vamos a tener aflicciones. Claro que sí. Y en algunos momentos me he encontrado allí. En algún momento nos hemos encontrado allí. Quizá con debilidades.
sintiendo que lo que define nuestra vida es lo que percibimos a través de nuestro cuerpo, a través de nuestros sentidos. Pero hoy quiero animarte y decirte, la esperanza nuestra no está plantada en lo que nosotros hagamos y en lo que nosotros percibamos, sino en la gloriosa y eterna palabra de Dios, que dice que Él es nuestra esperanza, porque dice: Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y si alguien está perdiendo la esperanza, pido al Señor que a través de su Espíritu Santo hoy pueda plantar esa esperanza viva en ti, avivar la llama y que salgas encendido de este lugar, en el nombre del Señor, y que se te note en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la presencia de Dios pueda avivar la llama de la esperanza en ti, sabiendo que tu esperanza es eterna. No es una esperanza para el futuro solamente, sino la esperanza en Cristo es una esperanza eterna. Es decir, es una esperanza que se experimenta hoy. No es algo para el mañana, es algo para el hoy. Hoy el Señor desea que podamos vivir en esperanza. Amén. Pero no solo eso, dice que esa fe también te hace parte de la herencia de Cristo. Parte de la herencia de Cristo. En otras palabras, todo lo que pertenece a Cristo le pertenece a la iglesia, te pertenece a ti, me pertenece a mí. Y el Señor sabe, el Señor conoce cuáles son nuestras necesidades, cuáles son las áreas en las que requerimos, qué cosas son las que anhelamos, cuáles son las cosas que soñamos, pero necesitamos vivir con la convicción de quiénes somos. Y si miras a alguien que está ahí cerca tuyo, vas a ver a un heredero de Dios. Que a veces caigo en la trampa del pensamiento de, bueno, eso como que funciona para otro, pero ¿qué heredero voy a ser yo? Ahorita hasta el carro se me dañó. Qué malicia el diablo. Porque creemos que la herencia es lo que ven nuestros ojos. Pero mira, cuando leemos la carta a los hebreos, una de las cosas que dice la Escritura es que ellos comprendían la herencia que habían recibido y caminaban no por lo que veían, sino por lo que aún no se veía. De hecho, ¿sabes que este lugar está lleno de testigos? La Biblia dice que nosotros caminamos ante una gran nube de testigos. Hay gente que ya se nos adelantó a la carrera y que anhela que tú puedas continuar con la misma fe que ahora Dios ha plantado en tu corazón. Amén. Somos los herederos de Dios, pero pensamos muchas veces que la herencia es una camioneta. No, esa no es la herencia, esa es la añadidura. Esa es la añadidura, esa es la bolsita del café. Sí. Ese es el llavero. No, esa no es la herencia. La herencia es que eres salvo. La herencia es que eres eterno. La herencia es que Dios te reconoce como hijo. La herencia es que tienes una vida nueva. La herencia es que la vida de Dios está plantada en ti. La herencia es que el Espíritu Santo habita en ti, que has sido pasado de muerte a vida, que ha plantado Dios esperanza en tu corazón, que eres llamado no solamente su hijo, sino que eres llamado heredero de Él, que Dios ha puesto sus ojos en ti y que está dispuesto a bendecir tu vida con toda bendición y que te reconoce delante de toda autoridad espiritual y delante de todo lo que existe como un hijo o una hija tuya. Lo demás es una simple añadidura. Y si Dios te dio juntamente con Cristo, si Dios te dio aún a su Espíritu Santo, ¿cree que no te dará juntamente con Él todas las demás cosas? Y a veces pensamos que si nos compramos una camisita, mañana no vamos a poder comer. Porque creemos que el alimento nuestro depende de lo que tenemos en el bolsillo. Y depende de lo que tenemos debajo del colchón. Pero si nosotros dependiéramos de lo que tenemos debajo del colchón, ya todos aquí estaríamos muertos.
¿Sabes que Dios plantó una farmacia dentro de ti? Y a veces creemos que dependemos de la pastilla que tenemos en la gaveta. Y Dios nos diseñó de una manera tan particular y especial que todo lo que nuestro cuerpo necesita, nuestro ADN lo produce. Desde las vitaminas hasta la morfina, todo lo produce nuestro propio cuerpo. Y nosotros pensamos que dependemos de alguien más, pero Dios no necesita de nadie más para bendecir a sus hijos, porque somos los herederos de Dios. Amén. Y cuando vivimos de esa manera, confiamos entonces. Y lo otro que dice es eso: la fe te hace consciente del poder con el que has sido favorecido por Dios. Y quiero cerrar acá. Mira lo que dice en el versículo 19 y siguiente, en su segunda parte. Dice: ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz, dice, que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. ¿Y sabes qué? Ese es el poder que habita en nosotros. Es un poder que implica tanto lo legal como la fuerza que hace que las cosas sucedan. ¿Y de qué estamos hablando? Esa es la autoridad que Dios ha puesto en ti. El versículo 22 dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. En otras palabras, la fe te une a Cristo a través de la iglesia. Y hoy quiero terminar con una oración. Pero querido, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hay una realidad espiritual de la cual nosotros somos parte. Algunas personas, por alguna razón, enviadas por el propio diablo, nos hacen creer que la fuerza del mal es una fuerza muy poderosa. Pero querido, no es verdad. No es verdad. Es una fuerza que ha sido derrotada y que no tiene más influencia que aquella que las personas pueden darle. Satanás no tiene autoridad en sí mismo. Solo tiene la autoridad que alguien puede darle. Pero aquí no estamos los que le damos autoridad, sino los que reconocemos la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Muchas veces vamos a tener batallas en nuestra mente, pero hoy oro al Señor para que la verdad suya y la fe suya sea revelada a nuestro espíritu, para que vivamos de acuerdo a lo que somos